Embriología de la cara. Entonces, la cara se forma a partir de 5 procesos o primordios faciales, que serían la prominencia frontonasal, las prominencias maxilares, que son pares, y las prominencias mandibulares, que son pares. La prominencia frontonasal a su vez se va a dividir en procesos nasales laterales y mediales. Eh, entonces tenemos que los dos procesos maxilares superiores se derivan del primer arco braquial y son los límites laterales del estomodeo, de la boca primitiva, que sería esta, y nos servirá como una estructura central porque alrededor de esta se formará la cara. Los dos procesos mandibulares o maxilares inferiores también provienen del primer arco braquial y son el límite inferior del estomodeo y forman la mandíbula, la mitad inferior de las mejillas y parte de la lengua. Entonces tenemos que después, a la cuarta semana del desarrollo, aparecen en el proceso frontonasal dos engrosamientos ovalados, que será uno a cada lado. Esto nos va a formar unas placodas nasales, y las cuales me van a originar las fosas nasales. Entonces, durante la séptima semana, los procesos nasales internos se unen entre sí y me van a formar el segmento intermaxilar que me dará origen al filtro. Y para hacer un pequeño resumen, entonces tenemos que la prominencia frontonasal me va a formar la frente por un lado y el dorso y el vértice de la nariz por otro. Las prominencias nasales laterales me van a formar las alas, pues las partes laterales de la nariz, y las prominencias nasales mediales me formarán el tabique nasal y el filtrum nasal. Las prominencias maxilares me formarán las regiones altas de la mejilla y el labio superior, y las prominencias mandibulares me darán lugar al mentón, el labio inferior y las zonas bajas de la mejilla. Listo. Entonces vamos a tener la embriología de la cara, del paladar. Entonces tenemos que la génesis del paladar se inicia en la sexta semana, pero el desarrollo completo del mismo no se produce hasta la semana 12. Va a haber un periodo crítico del desarrollo de esta que va a ser desde el final de la sexta semana hasta el comienzo de la novena semana. Y se va a dividir a su vez en dos fases de desarrollo, que será el paladar primario y el paladar secundario. Entonces tenemos que el paladar anterior o paladar primario se desarrolla una porción interna del segmento intermaxilar y se fusiona con los procesos maxilares superiores. O sea, inicialmente, este segmento, que está formado por la fusión de las prominencias nasales mediales, va a ser simplemente una masa de mesenquima que va a tener una configuración en cuña, y después este paladar me forma la parte anterior y de la línea media del maxilar. Luego tenemos el paladar secundario posterior, que comienza a desarrollarse durante la sexta semana a partir de dos proyecciones mesenquimales, que el mesenquima es un tejido embrionario conjuntivo laxo, y a medida que los maxilares y la mandíbula se alargan por los procesos palatinos, me empujan la lengua y van a hacer que ésta se aleje respecto a su raíz, con el resultado de que la lengua me va a quedar en una posición más baja en la boca. Tenemos que en el paladar primario se desarrolla gradualmente el hueso con formación de la parte premaxilar, y eso es importante porque ahí quedan alojados los dientes incisivos. Y al mismo tiempo, el hueso se va a extender desde los huesos maxilar y el palatino hacia los procesos palatinos, formándome el paladar duro. Entonces, este se extiende en dirección posterior hasta más allá del tabique nasal y se fusionan formando el paladar blanco, y me va a dejar una proyección blanda que será la úvula. Va a persistir en eso un pequeño canal nasopalatino en el medio del paladar, entre la parte anterior del maxilar y los procesos palatinos del maxilar. Este canal está representado en el paladar duro del adulto como el agujero incisivo, y esta va a ser una abertura común de los pequeños canales incisivos derecho e izquierdo. Entonces, cuando nosotros vamos el agujero incisivo, va a ser la separación que hay entre el paladar primario y el paladar secundario. Ya, también en los jóvenes, más que a todos, nosotros vamos a poder notar
una sutura irregular que va a recorrer cada lado del agujero incisivo hasta el proceso alveolar del maxilar, entre los dientes incisivos y los caninos laterales, y esta sutura también me indicará la fusión entre los palares primarios y secundarios embrionarios. Entonces, aquí tenemos el agujero incisivo, miren que me separa palar secundario de palar primario. Y devolviéndonos a la diapositiva anterior, lo amarillo me está representando la prominencia nasal medial, lo celeste, las prominencias nasales laterales, y lo rosado, las prominencias maxilares.